El canal.co, les recuerdo, es un canal digital, el primer canal digital de Antioquia dedicado a la información política, administrativa y de interés general. Nosotros hablamos aquí mucho de política y ayudamos a entender los temas políticos. Por eso se llama el canal.co, para entender. Y este espacio en particular se llama La Suma de los Mejores. Recordemos que no es la pretensión de que nosotros somos los mejores, los periodistas, no. Es el resultado de muchos sumandos. Los más importantes sumandos son los televidentes y los internautas. Luego vienen los sumandos bien importantes, necesarísimos, que es el equipo técnico del canal CNC. Nosotros somos importantes, los sumandos periodísticos, pero ustedes, ya los saludo y los presento, ustedes los invitados son sumandos mucho más importantes. Él es Stefan Reith, él es el director de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Bienvenido, Stefan Reith, a Medellín. Lleva 2 mesecitos de Medellín. No, 2 no. 2. Sí, pero es que dije así. 2. Como el dólar se está multiplicando, entonces ya a uno se le van sumando más rápidamente todo. No, 2 mesecitos en Medellín y pues viene aquí a conversar con nosotros de política. Bienvenido, Stefan Reith. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y muchas gracias por sumarme a la suma de los mejores. Exactamente, muy bien. Y habla bien el español, en cambio nosotros no sabemos hablar ni. No, usted sí. No, yo le dije aquí, él es alemán. Yo le dije, yo el idioma alemán no escucho muy bien. Y él dijo, oh, qué bien, no, lo escucho muy bien, pero no lo entiendo. Y así también escucho muy bien el inglés, el francés y otros idiomas. Muy bien. No, ya tiene el humor de nuestro, ¿no? Sí, ya está contagiado. Ya. El humor nuestro. Colombiano. Sí, bueno, ya llevo mucho tiempo trabajando con América Latina. Sí. Llevo 2 meses aquí, viviendo en Bogotá. Ya había estado antes de visita aquí, trabajaba mucho con América Latina, estaba viajando. Y ¿Le gusta Colombia? Me encanta Colombia, sí. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito inicialmente qué hace esta fundación. Konrad Adenauer. Sí, pues Konrad Adenauer fue el primer canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que uno de los padres de la nueva democracia en Alemania, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Y la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política que se dedica al fortalecimiento de la democracia, al Estado de Derecho en Alemania y también en todo el mundo donde estamos trabajando. Actualmente trabajamos en más que 120 países en el mundo y en América Latina casi en todos los países. Aquí en Colombia llevamos 56 años trabajando aquí. Uy, un montón de tiempo. Se dedica al fortalecimiento de la democracia, pero aún así vamos a hacer una claridad. Es de un partido político alemán. Tenemos vínculos con el Partido Demócrata Cristiano en Alemania. Sí. O sea, que no hay un pensamiento, los valores comunes que tenemos, que compartimos con el partido, pero no hay una dependencia. Es un sistema especial que tenemos en Alemania, que cada partido político que lleva 2 legislaturas en el Parlamento tiene derecho a fundar una fundación política que es como un tipo think tank del partido, ¿no? Y hacen capacitación, dan becas, hacen estudios, análisis y también pues trabajan a nivel internacional. Y la idea es como estas fundaciones en su conjunto reflejan el pluralismo democrático que tenemos en Alemania. Por ejemplo, en Colombia, digamos que yo soy un líder político o alguien inquieto con la política electoral. Sí. Yo veo a la Fundación Konrad Adenauer como qué apoyo me podría brindar o cómo me puedo vincular, porque la gente dirá, bueno, sí, yo de la Fundación sí he escuchado, de hecho hasta premios de periodismo, en premios de periodismo han estado participando ellos como patrocinadores de eventos periodísticos en el ámbito nacional acá, en algunas alianzas que han hecho, pero básicamente cómo llega la Fundación al ciudadano del común. Pues ustedes nos escriben, estamos en la web, tenemos el email, ¿no? Sí. info.bogota@cas.e, nos escriben y se pueden informar y se pueden acercar. Hacemos un montón de eventos en Bogotá, pero también en todo el país, y mucho lo que estamos haciendo es capacitación. Okay. O sea, que debates públicos en Bogotá, en las regiones, en las ciudades, pero también capacitación específicamente para jóvenes y también para mujeres en la política. Bueno, yo le preguntaba ahorita que no obstante ser una fundación dedicada a la capacitación en democracia, y yo decía que eran de un partido político, es porque sí quería dejar en claro que el sesgo político del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, ese sesgo no lo están ustedes a través de la Fundación Konrad Adenauer
digamos, diseminando por todas partes, ¿cierto? Ustedes son más amplios, usted habla de pluralismo. O sea, ustedes no están formando personas en el mundo, politólogos o periodistas políticos o todos los que tengan que ver con lo político, no lo están formando en la ideología demócrata cristiana específicamente, no, es un pensamiento mucho más vasto. Yo pienso que sí que es más amplio, ¿no? Nosotros pues sí que venimos de esta familia demócrata cristiana, son los valores que tenemos, que también promovemos en nuestra cooperación internacional. El papel que tenemos en los países donde trabajamos es un papel de pues establecer plataformas de diálogo, proporcionar plataformas, cooperar con sociedad civil, con el mundo político, mundo empresarial, iniciativas ciudadanas. El rol de la fundación es tender puentes, básicamente. Puentes de diálogo. Para mayor participación, sí, de toda la sociedad civil. Exacto. Y también trabajando mucho en el pues, nexo de la sociedad civil con la academia, con el mundo político, con el mundo empresarial, ¿no? ¿Y cómo se fortalece la democracia? Específicamente, que es una expresión que nosotros utilizamos mucho. Vamos a hacer un periodismo libre, por ejemplo, para fortalecer la democracia. ¿Cómo se logra desde lo que la Konrad Adenauer hace? Para nosotros todo parte de la base de la educación y de la capacitación y del acceso del acceso libre a la información. Entonces eso es lo que estamos haciendo. También pues estamos trabajando aquí en Medellín con el CAEP. Y ellos también se dedican a eso, al análisis y al entrenamiento, ¿no? De pues, jóvenes que se quieren meter en la política, que quieren participar, que quieren tener acceso a la información. Y eso también es una labor de la Fundación, pues explicar que la política no solamente se queda en las instituciones públicas, que no es solamente pues, el gobierno, el Congreso a nivel nacional, que es una cosa muy, muy cotidiana, que también tiene lugar en la familia, en los clubes de fútbol, en la cultura, que nos toca cada día. Sí. ¿Y usted qué piensa, mi querido Estefan? Con ese esfuerzo, porque me parece loable y chévere con el esfuerzo que hace una fundación, o sea, ¿por qué una fundación extranjera, europea, se interesa en Colombia? Entonces hacen este esfuerzo grandísimo, que me parece que lo que es apoyar medios de comunicación, capacitación, bueno, becas, etcétera, eso ayuda bastante. Pero cuando uno va y le pregunta al ciudadano por medio del país, los políticos y la clase política tienen una desfavorabilidad muy alta. Sí. Entonces uno dice, wow, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué la gente sigue pensando en que en los esfuerzos que se hacen? No. Y además el ciudadano promedio todavía ve que los índices de corrupción, que los índices de la politiquería son supremamente altos. Sí. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, es exactamente el punto, ¿no? Entonces, si tenemos esta situación, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos atrás y decimos ahí en Bogotá, los políticos, la corrupción, o trabajamos y nos sentamos y capacitamos a los jóvenes, a nosotros, y nos mojamos también en el espacio que tengamos? O sea, no cada uno puede ser un senador, un político, un alcalde, pero cada uno como ciudadano tiene un espacio en la familia, en tu club de fútbol, en la vecindad, y puedes participar, puedes también capacitarte, tienes una iniciativa, una idea para tu pueblo, para tu calle, y te lanzas y haces. Es que yo lo que le logro entender a Estefan es, Estefan, ¿cierto? Sí. Es que es muy fácil criticar nuestra clase dirigente. Sí. Es muy fácil decir, este no sirve y como no sirve yo no participo. Sí. Pero muy distinto sería, y es lo que le logro entender, es empoderemos a todos los ciudadanos para que ellos sean líderes, que no todos tienen que ser congresistas, ni concejales, ni diputados para hacer ciertos cambios. No. Uno como ciudadano empoderado, o sea, convencido de que puede hacer cambios, los hace. Y también lo que pasa es que le dejamos a la minoría que vote, y a la minoría que gobierne, que gobierne mal o que gobierne bien. A la representativa. Y nosotros hacemos la fácil, criticar sin participar. Exacto. Y de eso también se trata en la política, ¿no? Es que la democracia y la política es mucho más que elecciones cada 4 años. Es algo que tiene que pasar todos los días, y los políticos tienen y quieren escuchar a los ciudadanos todos los días, pero también los ciudadanos tienen pues la labor de pues involucrarse también, y pues criticar es fácil, pero también pues tener una crítica y demandas y también como unas soluciones, ¿no? Bueno, pero cuando usted dice, bueno, el ciudadano se tiene que involucrar, sí. ¿Cuál sería el ejemplo
de un ciudadano que ustedes digan, en la capacitación que hicimos hemos notado que hay unos jóvenes que tienen unos intereses y que después de estas capacitaciones van a ser distintos a otros que están de pronto en el plano solo de criticar? ¿Cómo podría ser el papel de alguien que quiera hacer algo sin estar ocupando un cargo de poder? Bueno, ese es como hay distintas instituciones, ¿no? Que sí que hay las instituciones necesarias en la política, que son pues los cargos electos, los parlamentos, la alcaldía, hay los partidos políticos, pero no todos los que hacen política están en partidos políticos, pueden estar pues trabajando en una ONG, una sociedad civil, que montan a lo mejor un movimiento. Una veeduría. Sí, por ejemplo, ¿no? O incluso si usted es como miembro de un club de fútbol y tiene la idea, pues hay que montar un proyecto con los jóvenes, pues se hace, eso también es política, ese es un impacto social y concreto. De ahí la importancia de esto que presentaron hoy la Fundación Konrad Adenauer y la Corporación de Análisis y Entrenamiento Político CAEP, este libro que se llama Vivir la Política. La palabra me parece, el verbo me parece que es absolutamente claro. Vivir la política es la posibilidad que tenemos todos los días, todos los ciudadanos, a toda hora, sobre todo, porque creemos que la política solamente es de los políticos, de los que están gobernando, o de los congresistas, los diputados, los concejales y hasta los ediles. Hoy ni siquiera muchos creen que los ediles, que son los miembros de la Junta de Administradores locales, son políticos. Entonces, vivir la política en todas las esferas de la sociedad, de la vida diaria. Entonces, este libro que presentan la Konrad Adenauer y el CAEP habla de la política y la religión, la política y la gastronomía, la política y el deporte, la política y las redes sociales, la política y los medios de comunicación, la política en todo momento. Entonces, esto es lo que ustedes quieren, de alguna manera, con estos testimonios que hay en este libro, que llama Vivir la Política, demostrarle a la gente que participar en política es no solamente necesario, sino que, o no solamente necesario, que hasta bueno, hasta divertido, porque hace parte de la vida de todo uno, de cada uno, ¿no, Estefan? Exacto, de eso se trata. Hay capítulos muy bonitos sobre el tema, por ejemplo, de fútbol y política, ¿no? Y el fútbol tiene muchas paralelas con la política. Si estamos hablando de liderazgos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos estamos enfocando en la superestrella, en los Messis, ¿no? Y lo mismo pasa en la política. Vemos como mucho protagonismo, personalismo, pero estamos olvidando de que hace falta un equipo. El que gana al final es el que tiene el mejor equipo, ¿no? Y el liderazgo también, tanto en el fútbol como en la política, significa pues construir un buen equipo de trabajo que uno apoya y da orientación a este equipo. Eso es liderazgo, eso pasa en el fútbol y pasa en la política. Es que, Estefan, no nos vayamos muy lejos. Sí. El año anterior ocurrió un fenómeno en Medellín. Sí. El nuevo alcalde de Medellín, de alguna forma, es producto de eso que usted está diciendo. Un montón de jóvenes apáticos que se vieron identificados con una propuesta. Ocurrió con él. ¿Ocurrió con quién más, Roger? Ocurrió con el alcalde de Sabaneta. Yo sé que usted lleva apenas 2 meses acá, pero ha habido ya unos ejercicios que la gente está diciendo, hermano, a mí no me sacan con el político tradicional. Sí. Y han hecho unos ejercicios y aquí hubo ya dos ejemplos, alcalde de Medellín y alcalde de Sabaneta. Jóvenes que, pues bueno, obviamente tienen unas tendencias políticas, pero no es el político tradicional. Sí. Y muchos jóvenes apostándole a ese tema. Pero venga, pero yo pienso que también hay una cosa, y es que desde hace mucho rato, nosotros ya llevamos mucho tiempo cubriendo esta área y trabajando en medios de comunicación. Yo creo que le estamos dando vueltas como al mismo asunto, o sea, estamos ahí como volviendo al mismo cuento, porque siempre se ha hablado de la necesidad de la participación, de nombrar nuevos liderazgos, de reformar pues muy cosas en la misma actividad, pero en la práctica yo creo que nosotros vemos más de lo mismo, o sea, una baja participación, un abstencionismo todavía considerable que no participa en la actividad electoral, teniendo en cuenta que yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, y es que la política no solamente es participar de una elección, sino en todos los procesos durante un periodo, etcétera. Pero si usted hace una retrospectiva, aquí los que han tenido la hegemonía nunca se han bajado. ¿Usted no cree que, o cuál sería mejor el punto para tocar para que eso cambie? Porque, por ejemplo, Juan decía, no, es que el alcalde
llegó, vendió un asunto completamente distinto en elecciones, pero en lo que le hemos visto 2 meses vemos que creo que hace parte también de la misma ortodoxia, Sí. de los que siempre han estado en el poder. ¿Cuál sería ese toque para que verdaderamente esto cambie? Bueno, el toque es que también hay que hacer la conexión entre, digo, esos nuevos movimientos, o sea, lo que usted menciona, ¿no? Que pues nuevos liderazgos, movimientos o candidatos independientes, eso es un fenómeno global, pasa en todo el mundo, también en Europa, ¿no? Que mucha gente, los jóvenes dicen, pues, a la política tradicional no, yo soy anti-establishment. El fenómeno de Greta, ¿no? Que si los jóvenes pues se reúnen alrededor de un asunto como el cambio climático, ¿no? Pero no quieren tener nada que ver con la política. Eso pasa mucho en muchos países, es un fenómeno global casi. Ahora pues se trata de hacer la conexión, o sea que el sistema político tradicional, los partidos tradicionales también tienen que abrirse hacia esas nuevas tendencias, tienen que cambiar agendas, tienen que tomar en cuenta este tipo de nuevas agendas, nuevos liderazgos, tienen que abrirse a los jóvenes, a las mujeres, ¿no? Que es un gran tema, que lo vemos mucho también en muchos países, que hay pues partidos políticos y los que mandan son hombres de una cierta edad, pero falta todavía participación, representación joven y femenino. Pero ¿cómo va a cambiar eso, por ejemplo? Robertico Gerlain, que fue, yo creo que el ícono más grande del Senado de la República, un viejito decrépito, que se la pasó 50 años en el Congreso, 50 años Sí. en el Congreso de la República. No hubo quien lo quitara de ahí. Y quería que ahí era Merlano heredada su curul y que ahora anda en Sí. un bollo completamente donde el ciudadano preocupado dice, wow. Y que hay otro, pero y chisme de farándula, uno a los 90 con una moza. De Bueno, 30 y para pico. acabar de ajustar, o sea, ¿Cómo hacía él para...? o sea, a lo que voy es, y así terminen, Para responder terminemos aquí el débito conversando conyugal. de una manera bastante Usted ya lo volvió nada que decrépito. No, a lo que yo voy es porque usted me habla, Estefan, de cambio, de que los partidos se renueven, de que los partidos inviten a gente joven, de que haya nuevos liderazgos, está muy bien. Pero cuando usted tiene en el Partido Conservador un antecedente como Roberto Gerlain, que estuvo 50 años en el Congreso de la República, que estuvo allá platanado, y fuera de eso, la que iba a heredar su curul está en este momento detenida en Venezuela, perseguida por el Estado colombiano, para que venga a darle un carrusel de compra de votos. ¿Qué puede pensar un muchacho desprevenido universitario que quiere que esto cambie? Bueno, solamente el hecho de que estemos hablando de ese asunto aquí ya significa que algo está cambiando, ¿no? Claro. O que los jóvenes de hoy en día ya no están aceptando este. O sea, que sí que hay cambios, y usted también se fija en las elecciones regionales aquí en Colombia, yo todavía no había estado aquí, pero que sí que ahí salían pues muchos candidatos independientes, nuevos liderazgos, o sea que sí que algo cambia, y no solamente en Colombia, y tiene mucho que ver obviamente también con el tema de los medios digitales, ¿no? Que los jóvenes también se conectan. La democratización de la información. Ya la gente participa. Sí. Pero yo... Roger, ¿usted está de acuerdo con lo que le dijo al senador, al honorable senador y que viejo decrépito? Bueno, y un comentario más, también en Alemania también tenemos el caso, ¿no? Que hay diputados que llevan décadas en el Parlamento y no sabemos si están haciendo un buen trabajo. Están dormidos. Pero es que están despiertos. ya quiero llegar a ver. Es que lo que pasa es que lo tradicional existe, lo que ya pasó, obviamente, sí, ¿cierto? Entonces hay necesidad de que las cosas cambien, pero la gente queda pensando, entre ellos pues Rubén, en que es que fueron, no, sí fueron, ¿Qué fue qué? pero ya pensemos en lo que tiene que ser. Y ya empezaba a cambiar el cuento. ¿Cómo va a ser el cambio? Vea que nombramos un joven Realmente, como Pero a lo que yo voy, vamos a ver, un joven pero es inteligente. que allá es donde yo No, pero voy. venga, Excusen, pero no venga. quiero portarme muy decorosamente porque me da pena aquí Sí. de nuestro invitado, No vamos porque a pelear delante las del invitado. garroteras que nos pegamos aquí, eso no va a Está pasar. bien, pero a mí eso es un aprendizaje, está Acá bien, que por- sigan, que aquí sigan. por eso mucho vergüenza, y ustedes por eso van a ir, esos tercermundistas, por eso son así como son. Sí, Sí, eso es cierto. Pero vea, hay mire, que traer yo la no fundación para enseñarles. a lo que yo quiero significar, como diría el negro Martínez de la Luciérnaga, es el discurso del cambio lo traemos desde hace mucho rato. O sea, es más, ya se volvió paisaje. Es que tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar la participación de los jóvenes, que la una cosa que lo otro. Pero uno ve
La evidencia es una cantidad de políticos atornillados. No me voy a salir para las asambleas o consejos municipales, sino que me voy a quedar en el Congreso. Una cantidad de políticos atornillados en el Congreso que tienen unas hegemonías, que tienen unas maquinarias ya instauradas para perpetuarse ahí en las curules. Entonces, esa renovación de la que la gente habla es muy difícil, porque mientras un muchacho ahora, han pasado fenómenos, y voy a hablar de uno, así se me pegue la lengua al paladar, Sergio Fajardo Valderrama, que empezó con ese discurso de la renovación, pero que al final resultó siendo más de lo mismo. Pero por eso, yo lo que quiero decir... acá que Stewart, a ver, Estefan nos responde. No, estoy manifestando desde nuestra realidad. Ellos traen una propuesta. Pero yo lo que quiero decir, Esteban, es, yo quisiera pensar más hacia allá, más dejar de mirar hacia atrás, incluso dejar de mirar el ombligo ya, porque hay problemas políticos hoy. Si no, pensemos a futuro. ¿Qué es lo que realmente debe pasar para que haya una renovación verdadera de la política? Porque los hechos son tosudos. De cada 10 colombianos, 9 no creen en la política. De cada 10 colombianos, 8 no creen en los partidos políticos. Esas son las estadísticas. Sí. Hoy decía Carlos Andrés Pérez que de cada 100 colombianos, 35, o sea, el 35% no creen en la política. La verdad es que hemos tenido un sabor muy amargo con la política. Eso está claro. Sí. Y entonces, pues yo no me puedo quedar pensando en eso, en que ha habido sabor amargo con la política. Hay que hacer algo, porque no se puede vivir sin la política. Primera pregunta, para que usted me la responda. ¿Es posible vivir sin política? La gente cree que es que con soslayar la política y decir que gas la política y que los políticos, y precisamente llegar a esas estadísticas de 9 de cada 10 no creen, 8 de cada 10 detestan. Entonces, con eso, entonces ya solucionamos el problema. No, el problema tiene que solucionar con un verdadero cambio, porque la política tiene que seguir existiendo, ¿o no, Estefan? Y segundo, entonces, ¿cómo es que logramos, sin mirar para atrás, sin mirar incluso a la ahorita, sino pensando en lo que verdaderamente debe pasar, cómo debe darse la verdadera renovación de la política? Pues no me regaña Estefan, hermano, estamos hablando que vamos a tratarlo con decencia. ¿Qué va a pensar él? Estefan, ¿se siente regañado? No, pero tono fuerte. Bueno, él habla así. No, porque es que eso es lo que llamamos nosotros aquí, yo no sé cómo lo llamarán en Alemania, pero llama vehemencia. Es que a mí se me hierve la sangre cuando nos quedamos en el mismo cuentecito. Es que somos malos, y entonces... Eso quiere decir que si hay unos pisos de... Pero tercer elemento, no quiere decir que juventud sea renovación. No. Primero, sí, juventud no quiere decir hay jóvenes con mañas de viejo. Con mañas de viejo. Claro, y tercero, el hecho de que vengan con ideas extrañas y extravagantes no quiere decir que esas ideas extrañas y extravagantes sean las que sirven. Pero me refiero a los resultados en las votaciones. No, claro, hay diferencia. Hoy hay un montón de gente nueva. Daniel Duque que hizo una campaña con 30 millones de pesos, yo creo que es algo que nos está diciendo la clase política tradicional, que la clase política no todo es plata, no todo es compra de votos, que hay una gente con ideas novedosas, ganan. Pero mire, que él vaya a ser bueno o mal concejal, eso es otro paseo. Partido Alianza Verde, este muchacho llega del Partido Alianza Verde. ¿Qué hizo el Partido Alianza Verde para escoger a sus candidatos? Tanto a la gobernación de Antioquia como a la alcaldía de Medellín. No, se fueron para Bogotá y Fajardo los escuchó. Más de la politiquería de siempre. Exactamente. Más de lo pelado económicamente nadie lo ayuda. No, pero usted está hablando de una persona. Sí, por eso digo, porque hay ejemplos de que sí. No, claro, estamos hablando pero queremos es una renovación, porque una golondrina no hace verano. Ahí está él. Ahí en el Consejo se renovó. Está una lista que era mucho, de mujeres, lo que usted mencionaba de mujeres, y ganó una listas. Usted me gusta mucho porque usted se está contraponiendo lo que él está diciendo. O sea, está de acuerdo conmigo por primera vez. Tampoco estamos. Sí, porque lo usted está tergiversando lo que yo acabé de decir. Yo lo que le está haciendo una interpretación de lo que yo no dije. Yo le estoy interpretando a usted. Yo le estoy interpretando a usted. Le estoy interpretando que estamos dígame las evidencias hoy en este momento de un buen político o una
una buena renovación que haya sido el top of mind Estoy de en los acuerdo. últimos 10 años. Estoy de Dígame cuál acuerdo. es. Daniel Estoy de Quintero acuerdo. la muestra que acá- Estamos de acuerdo. No, yo estoy hablando de ese. Es que yo no estoy yo viendo el hablando vaso de que medio nos podemos vacío. quedar ya. No. Ah, no, pues es que en Ya. eso Lo- venimos hace 12 años. Sí, exactamente. Desde hace 12 años estamos viendo hacia adelante. ¿Y cuál ha sido la evidencia? En ese pensamiento un poco escéptico es el que Ah, porque estoy de acuerdo con ese el sí otro. se la valgo. Pero si es bueno ser escéptico. No, pero bueno, por eso. No confiar. Estamos de acuerdo en cuanto a que es lo mismo, pero no que yo lo que quiero es no ser un escéptico. Yo lo que no quiero. ¿Usted yo tiene quiero, más fe? Yo quiero tener fe en que va a haber Esperanza. cambio, Esperanza. Esa es mi pregunta y para allá va. Exactamente. Más hacia la renovación Prometimos verdadera. portarnos bien y... Bueno, pero ya no, pero Estefan. eso le da elemento a Estefan, ese día nosotros, vea. Entonces yo tengo la tarea fácil, ¿no? Que- No se preocupe, Estefan está diciendo, ahora yo qué dice, esto está agarrado, esto está agarrado. Ah, pues Estefan. No, bien, entonces para contestar las preguntas que me hizo hace 3 minutos. Que ya me olvidó lo que fue. Bueno, No nos dejamos hablar, hay que uno- estoy pensando en la Dale, respuesta que pues. me la pregunta de hace 15 minutos. uno que no pienso que es posible una vida sin política. Sin política no tenemos decisiones informadas, no tenemos consenso y no vamos a pues, ser capaces de pues, llevar todos los intereses distintos de una ciudadanía a la hora de tomar una decisión y que esté aceptada, ¿no? Más o menos. O sea, que es el proceso democrático y pues reitero que no es solamente un proceso que tiene lugar en los parlamentos, sino también pues en todos los espacios públicos donde nos movemos. Liderazgos, sí. Segundo, renovación política. Pues estamos, me imagino, en la misma página que la llegada de un hijo de a otro puesto no es renovación. O sea que la política de las familias y los hijos de y tal. Los clanes. Sí, yo pienso que también si la gente que hoy en día se siente ajena a la política, que no participa, si es esta gente que se vuelve más participativo, que va y vota, que se moja, y también puede ser una persona de 80 años que dice, bueno, basta ya y me meto, y también eso también es renovación política. O si son sectores de la población que no participaban tanto, pero a lo mejor alrededor de un cierto asunto, puede ser el medio ambiente o el aire en Medellín, se mete en la política, participa, eso también es una cierta renovación política. De hecho, el medio ambiente Sí. aquí ha dado votos. Sí. Las políticas Y la medioambientales. otra. Que nos da esperanza. Yo pienso que sí. Es cierto también que desde hace décadas estamos hablando del cambio que tiene que llegar y tal, a veces no llega. Creo que sí, que confiando en el papel de los jóvenes, también de las mujeres, y hay buenos ejemplos. O sea que hay mucha crítica y siempre se señala a los políticos que pensamos que es más de lo mismo, pero también hay buenos ejemplos de nuevos liderazgos. Y también hay buenos ejemplos de partidos o políticos que también ellos mismos cambian y aceptan nuevas agendas y se hacen más como escuchan más a la gente. O sea que no, yo por naturaleza soy optimista, no soy pesimista. Ahora, a mí me causó... Hay esperanza. No, es que si no fuera optimista no estuviera con la fundación. Sí, si no, Tiene no. que, porque no pensarían en un cambio y dirían que vamos a ir a Colombia a votar corriente, a capacitar gente, y eso allá no hay Sí. nada que hacer. Tiene que haber un optimismo, por supuesto. Pero hay algo que dijo Roger que a mí no me parece entonces tampoco tan optimista. ¿Qué? Porque yo, por ejemplo, si yo reviso el Consejo de Medellín se renovó en más del 70%. Claro, pero- Perdón, pero en sí, personal. déjeme terminar, en personal, pero venga, entonces cuando hablamos de renovación ¿dejamos los mismos de siempre? ¿O vienen alguien nuevo? Pues yo no sé si el que llega nuevo realmente va a ser la revolución, pero por lo menos cambió la persona. Lo que no sabemos es si lo que vendió va a servir. Pero si no lo ensayamos, no lo vamos a saber. Si dejamos al mismo concejal que lleva 10 periodos, ya sabemos quién es. Pero si traemos a alguien nuevo, pues démosle la oportunidad. Cuando llegó Daniela Maturana y Daniel Carvalho, pensamos que iban a hacer los grandes cambios. Que porque jóvenes, que porque no salieron con nada. Pero la gente dice, bueno, entonces ensayemos. Vamos a ensayar. Pero si no hacemos ni lo uno ni lo otro, entonces ¿cómo vamos a saber si las cosas van a cambiar? Pues tenemos que hacer hay una lista de mujeres. Llegó la señora Dora Saldarriaga. ¿Dónde? Vamos a ver si lo que propuso en campaña sigue haciendo un cambio o sigue siendo lo mismo. ¿Dónde? Está hablando del Consejo Sí, de Medellín. Sí, pregunto yo, ¿dónde está la naranja podrida? O sea, no, yo lo confieso, yo no decrépito, puedo, naranja yo podrida. soy
un escéptico total. Con respecto a la fe y a la esperanza, yo la perdí hace mucho rato. Claro. Sí. Yo la perdí hace mucho rato. Ahí es donde nos diferenciamos. Sí. Yo ya me volví como Santo Tomás, yo tengo que ver, o sea, tengo que ver, tengo que ver. No, pero a él le gusta la prueba, pero cuando ya uno afirma cosas acá, pero sigue, no conserva la esperanza, exacto. Pregunto, ¿dónde está la naranja podrida? ¿En los partidos? ¿En las personas? En la cultura, es en la cultura, porque lo que decía Juan, eso es interesante y yo estoy de acuerdo, haciendo un poquito de más claridad. Obvio que el Consejo de Medellín se renovó, pero y llegó gente muy joven, pero llegó gente joven con las mismas prácticas de los viejos, que ahí es donde uno dice, hay un poquito de inexperiencia, hay un poquito también de fantasía, porque si usted analiza lo de Daniel Duque es un tipo beligerante, un tipo interesante, pero propone cosas que uno dice, ¿cómo, de dónde y con qué? ¿Cierto? El concejal, el concejal que estuvo acá con nosotros, Sebastián López Valencia, ha hablado del tema del antifleteo. No, ¿qué ha pasado 2 meses después? No ha pasado nada. Son soñadores. Pero a que yo voy es, ¿dónde está como la tara mental? ¿Dónde está el problema cognitivo? ¿Dónde está la naranja podrida? ¿En la cultura, en la educación del sujeto político, activista, en los partidos políticos o en esta idiosincrasia latinoamericana subdesarrollada? No sé por dónde irme. No sé, es que yo pienso que hay como 2 factores, ¿no? Uno es el tema de la institucionalidad, o sea que una democracia necesita instituciones fuertes que funcionan sin los personalismos, ¿no? El tema de la institución. También lo vemos en los partidos, ¿no? Que el partido esté encima de la persona que lo lleva actualmente, ¿no? El tema de la institución. Segundo, pienso que sí, que tiene que ver con una cultura democrática, ¿no? Y eso empieza con cada uno de nosotros. Si yo pienso, qué bien, mi tío se hizo alcalde, a ver qué puedo sacar, pues ya empieza el problema, ¿no? Dice, pues mi tío es alcalde, feliz, que haga un buen trabajo para la comunidad, pero que yo no me espera nada. Eso entonces también es un chip que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y en Alemania hay como un dicho que dicen los políticos, algunos lo cumplen, muchos no, dicen pues primero el país, segundo el partido y último yo con mis intereses personales. Y entonces como el cargo público también está visto como alguien está bien que cada uno tenga sus intereses personales, es también algo que te motiva, ¿no? Pero que, sí, está bien, que se compagine con el trabajo por el bien común, y es algo que también se... Que acabar, cuando él habla de la institucionalidad, los partidos políticos son parte de la institucionalidad. Se tienen que acabar los benditos partidos políticos para que logremos llegar al estado ideal de la política. ¿O qué es lo que hay que hacer para lograr ese estado ideal de la política? Yo no sé si acabándose los partidos políticos o no. Eso sí, acabándose los politiqueros que están pensando solamente en su interés personal y no en el interés general. Usted acaba con el partido político, pero la persona no. La persona que llega es individual y llega a robar. Entonces, ¿qué es pues? Porque esto parece, esto es un círculo vicioso. Exactamente. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es? Yo pienso que una democracia sin partidos políticos no es posible. Que tienen como un papel importantísimo. Sí, pues son ellos que pues forman la opinión pública, lo llevan al gobierno, al parlamento. Son ellos que forman nuevos liderazgos y también que representan, digamos, como las distintas ideas, ideologías que existen en una sociedad. O sea que una democracia sin partidos políticos no funciona. Ahora bien, pues un partido político debería ser una institución y no debería ser como una empresa privada o un sistema de clientelismo, ¿no? Exacto, una empresa de avales. Y entonces ahí también pues entra el tema de la institucionalidad y los procesos transparentes que lo hace más difícil que pues primen intereses personales. Pues si una persona que está en un cargo tiene como para el tema de licitaciones, por ejemplo, ¿no? Si no funciona a dedo, mucho más difícil, ¿no? Y entonces también es en muchos casos pues el tema de los procesos y la transparencia, medidas anticorrupción,
que lo hace más difícil para que los intereses personales primen encima de lo público. Y en Alemania a lo mejor a veces tenemos demasiada institucionalidad y nos cuesta mucho llegar a decisiones, tardamos mucho tiempo, pero al final y al cabo pues tenemos una decisión que está más o menos aceptada. Y también hay corrupción en Alemania, y también hay clientelismo y todo eso, pero es más difícil. También el papel de los medios, aquí estamos en un medio de comunicación, súper importante para la democracia, y también pues los ciudadanos también que entiendan la política y también critiquen, demanden y participen, y no se queden como atrás y criticando solamente, pero no haciendo nada. Porque qué fácil es criticar al que gobierna, pero qué difícil es gobernar al que critica. Sí. Así es. Pero dice algo muy importante. Cuando acá estamos buscando que se legitimen los partidos políticos, y por eso surgen muchos candidatos por firmas y todo eso, que además esa alternativa ya se está desgastando. Se está desgastando, Claro, tenemos que volver. La de las firmas. Claro, la de las firmas. Tenemos que volver a los partidos, pero a partidos serios, que respondan por sus candidatos y respondan por sus gobernantes. Exacto, sí. Porque como usted dice, no puede ser la empresa que entrega la aval y la empresa que hace un negocio, sino la empresa que respalda a ese concejal que llegó a la corporación, a ese diputado, que haya unos estatutos y que se respalde. Vea lo que están haciendo los concejales por firmas. ¿Qué ha pasado con Daniel Carvalho? Que se van para un movimiento, se van para la otro, incurren en doble militancia y tienen esa facilidad que les permite la improvisación, que un movimiento por firmas no la da un partido político que tiene un poco más de rigor. Pero saben una cosa, yo creo que no es, el problema no es de los partidos, el asunto yo creo que es de valoración. O sea, ¿qué valoro yo más? Estefan decía una cosa que me parece importante y le termino con caso, el caso de Centro Democrático. ¿Qué está por encima de Centro Democrático? ¿La institucionalidad o los personalismos? Centro Democrático es Álvaro Uribe. El día que Álvaro Uribe se les jubile, tienen que desguazar ese partido porque quién lo va a dirigir y quién lo va a manejar. Ahora, no es de institucionalidad, yo creo que aquí hay buena institucionalidad, sino que la valoración está en otro lado. Si usted lee los estados, claro, es quienes los integran y cómo la manejan. Usted lee los postulados del Partido Liberal, para uno llorar, pura socialdemocracia. Usted ve los postulados del Partido Conservador, poesía también, un partido un poquito de derecha, donde tiene unas condiciones, pero donde se aplicaran tal cual están escritas, esto funcionaría. Usted lee el Partido Centro Democrático, la misma vaina, más para la derecha. ¿Y qué lee usted en los movimientos por firmas? No, pues precisamente. Unos cascarones vacíos. No, es simplemente un requisito. Por eso. Es un requisito. Ahí es para donde viene el perrateo de la política. Entonces ahí, mientras no se supere eso. Es un garaje. Exactamente. Un garaje en el que no se responde, un garaje en el que un candidato va a volver a aspirar y dice, no, el nombre de su movimiento ya lo tiene otra persona, como le pasó a Santiago Gómez Barrera. Un garaje porque no hay un movimiento que responda por ese candidato, por esa curul. Entonces usted no le puede. ¿Usted a quién le va a reclamar hoy de Creemos? A ver. ¿Qué le va a reclamar usted a Creemos? Y Creemos ya no existe. Ahora, lo otro, ya con el tema internacional es, baja el precio del petróleo, coronavirus, y todos nuestros líderes mundiales embolsados manejando la crisis, o sea, esto no funciona. Apocalipsis. Y usted se vino para Colombia. De hecho, todavía muchas gracias que todavía me saludan en esta mesa, viniendo de Alemania. ¿Cuándo llegó? Claro. Hombre, llegó hace más de 2 meses. Sí, claro. No, usted ya se salvó. Sí. No, por el coronavirus, ¿cuánto es que se demora? ¿Qué está pasando en el mundo? Ya me asustó. ¿Qué está pasando en el mundo? Sí, muchos desafíos, ¿no? Sí, es un desafío total para todos los países. Hablando del coronavirus, se dice que China ya han pasando el pico, ¿no?, de la crisis. No sabemos si es verdad, porque China también es un sistema no específicamente democrático, ¿no? No sabemos qué realmente es lo que pasa. Sí, no sabemos exactamente lo que está pasando en Italia, porque tienen tantos casos y tantos casos graves. En Alemania también ya tenemos más o menos 2.000 casos. Y también la pregunta es cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Aquí en Colombia tenemos pocos casos, pero se dice que es como algo que no se puede detener totalmente, solamente se puede frenar. Y entonces también ahí es algo que no puede controlar solamente el gobierno, también depende de cada uno de nosotros, ¿no? No sirve de nada si el gobierno prohíbe eventos masivos de más de 500
500 personas y nosotros no vamos al evento, sino vamos al bar de al lado y nos saludamos con los vecinos ahí y nos abrazamos. Al metro, ¿no? Tampoco. Sí, es un tema que va a afectar a todos los gobiernos del mundo y todos van a reaccionar de una manera distinta. Y también va a afectar al gobierno de Donald Trump, ¿no? Que como él desmontó el sistema de salud, las reformas de Barack Obama, si no le sale, va a ser muy difícil para él en la campaña también, ¿no? O sea que va a cambiar mucho. Maduro en Venezuela estaba negando que había virus. Hoy escuchamos hace poco que también estaba cerrando fronteras, prohibiendo vuelos. Obviamente algo existe ahí. Es como... Sí. Desafíos no faltan. Mr. Stefan Wright, qué bueno que ya está con nosotros, ya sabe cómo es la idiosincrasia de esta mesa. Sí, me encantó, muchísimas gracias. ¿Te gustó? Sí, mucho. Le aseguro que hoy estuvimos absolutamente regulados, por respeto a usted. Para no quedar aquí muy chipchombiano. Lo que pasa es que a veces nos encontramos en la discusión y esta mesa permite que haya altisonancia incluso. Sí. Oiga, pero vea, un último comentario que le voy a pedir ya, el último, como para que me quede ahí grabado y a mí, de verdad, porque yo vivo soñando con que si haya cambio. No, todos ya se dio cuenta que todos lo queremos, que haya un verdadero cambio, una verdadera renovación en la política. Los estudiantes hicieron una gran cosa el año pasado, ¿recuerdan con las marchas estas de los estudiantes? Y los distintos sectores sociales participan en política todos los días porque quieren ver cambios, pero a la hora de la representatividad, porque la política tiene que ser de alguna manera representativa, uno ya no los ve ahí, o simplemente cuando entran cambian y vuelven a hacer más de lo mismo, que es lo que venimos diciendo. Entonces, un comentario final es, o más bien, una invitación mirando a esa cámara que está allá, una invitación a la gente, primero a que entienda que la política es ineludible, inevitable, eso no se mete debajo de un tapete y ya. No, la política es absolutamente necesaria para la transversalización de todo lo que tiene que ver con una sociedad. Entonces, que la gente tiene que participar y que la gente debe hacerlo con la convicción de que puede llegar a lograr un verdadero cambio, algo así. Bueno, yo pienso que uno tiene que entender que la política no solamente es algo ajena que funciona solamente a nivel estatal, en el gobierno, en el Congreso, sino es algo como muy cotidiano, que pasa todos los días en nuestros entornos personales, en la familia, en los clubes de fútbol, en las asociaciones, en la vecindad. Y entonces si hay como un tema, un desafío, que hay que mojarse, hay que dejarse la piel, hay que involucrarse y no solamente decir, pues es la política nos sirve, no nos metemos. O sea que no critiquen solamente, que hagan, y eso es un mensaje especialmente para los jóvenes, que se mojen. Gracias. Ay, qué bonito sonó eso, hay que mojarse. Sí. Hay que mojarse. Muchísimas gracias, especialmente los jóvenes. Me recuerda el desayuno con huevo y jamón. Los jóvenes deben ser más como... para que se vaya, qué pena con ese comentario, en un desayuno con huevo y jamón, ¿quién se compromete más, la gallina o el cerdo? Roger. La gran mayoría, ¿o sea qué dice? ¿Quién se en un desayuno con huevo y jamón, quién es el del verdadero compromiso? El compromiso lo tiene el huevo. ¿Seguro? No, el marrano. ¿Qué piensa? Marrano porque lo comen ahí, mijo, y en cambio el huevo, la gallina. Pone el huevo y se va, muy tranquila, muy oronda. Ah, bueno, perfecto, ¿Cierto? listo. Por ese lado sí. En cambio el marranito... Pone el cuero, mijo. Pone el cuero. Hombre, hay que hacer política pensando en un desayuno con huevo y jamón en el que la gente se sienta comprometido como el marranito. Esa gallinita que pone el huevo y se va muy oronda y me importa un bledo si le gustó o no le gustó. No tiene que ser, hay que mojarse. Muchas gracias, Stefan Wright. Muchas gracias por la invitación. El director en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer.